el versículo 22 que dice que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. En esta parábola del sembrador encontramos el por qué muchas veces parece que la palabra de Dios no se cumple en nuestras vidas. No sé si a usted le ha pasado, pero tiene promesa de Dios, viene ya sea por medio que usted lee la palabra y dice, esta palabra es para mí, esta palabra la tomo. Cuando el Señor dice que tiene un porvenir para nosotros, ¿verdad? Cuando Él tiene algo mejor para ti, dice pensamiento de paz tengo para tu vida, y uno lo toma y uno dice, sí, lo agarro, lo tomo, esa palabra es para mí. Pero ¿qué pasa con el correr del tiempo cuando no se va cumpliendo en nuestras vidas, verdad? Y muchas veces parece que la palabra en nosotros crece junto a esos espinos, ¿verdad? Que están ahogando la palabra de Dios, que terminan matando la palabra de Dios en nuestras vidas. Los espinos se toman el trabajo de que la semilla que uno planta, ahí lo que saben de esto, crece, la deja crecer, ¿verdad? Pero le impiden el desarrollo completo de esta semilla, lo cual parece que uno no hubiese plantado nada, que lo que ve ahí en su jardín, en su lugar, son simplemente espinas y abrojos, ¿verdad? Las espinas entonces absorben toda la humedad alrededor de la semilla y son de crecimiento rápido, porque si hay algo que crece rápido son los cardos de las espinas, ¿o no? Por lo menos eso lo vemos, ¿verdad? Crecen rapidito. Y uno entonces se da cuenta de que los espinos han crecido en comparación con la semilla que han plantado. Si tomamos la explicación que da el maestro acerca de esta parábola, entendemos que esos espinos no son otra cosa que morimos que las preocupaciones, ¿verdad? Que tenemos todos, los afanes que muchas veces no los sabemos controlar y nos afanamos por las cosas, el engaño de la riqueza, dice la palabra del Señor, y según el Evangelio de San Marcos, cuando habla de esta palabra, él agrega algo más, dice, la codicia de todas estas cosas, las codicias, ahí también se mete en eso que son los espinos, ¿verdad? Y terminan ahogando las promesas de Dios. Cuando hablamos de ahogamiento estamos hablando de una falta de aire, de algo que no se puede respirar, ¿verdad? En vez de los pulmones se nos llenan de agua, en vez del aire que necesitamos para vivir. Y en este caso la palabra de Dios se queda sin aire en nosotros, se queda sin aire en nuestro cuerpo, sin poder desarrollar. ¿Por qué? Porque esas preocupaciones, porque esos afanes, porque la lucha de todos los días van ahogando la palabra de Dios. Y en la época que nos tocó vivir o que nos toca vivir en esta, ¿verdad? Recibimos la palabra de Dios entre espinos. Todos los días nosotros recibimos la palabra de Dios entre espinos. ¿Por qué? Porque el materialismo se nos mete por todos lados, ¿o no? El consumismo. Tenemos ofertas de todo tipo y tamaño para que compremos cosas que necesitamos, entre algunas cosas, pero que no son de extremada urgencia para nuestras vidas. ¿Verdad? No son de extremada urgencia, no son algo sí o sí que tenemos que tener. Pero el consumismo nos va metiendo y nos ponemos ansiosos, nos ponemos afanosos y deseando tener esas cosas, ¿verdad? Que por el momento no son necesarias o tan necesarias para nosotros. Por lo tanto, es necesario que nosotros limpiemos nuestro corazón de todo espino que pueda estar creciendo y ahogando la palabra de Dios. Que pueda estar creciendo y ahogando las promesas de Dios que tiene para tu vida en este tiempo. Vivimos tan acelerados en estos tiempos, los tiempos se han acortado, como dice la Biblia, ya estamos terminando febrero, ¿no? Para los niños ahí que empiezan las clases, ya la semana que viene a la escuela. La semana que viene o la próxima semana ya a la escuela a estudiar, ¿verdad? Vivimos así, acelerados. Y muchas veces no tenemos tiempo de examinarnos. Muchas veces no tenemos un tiempo para hacer un alto en nuestra vida, leer la palabra de Dios y decir, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Cómo está tu palabra? ¿Cómo está mi relación contigo? ¿Verdad? Y simplemente nos damos cuenta cuando vemos que no avanzamos, cuando vemos que nos estancamos, cuando vemos que todo nos cuesta el doble o el triple en ese esfuerzo. Entonces comenzamos a cuestionarnos, comenzamos a pensar en las promesas de Dios para nuestras vidas, que por qué nos llegan, hasta comenzamos a dudar de que Dios prometió algo para nosotros. Pero ¿sabes qué? Lo más seguro es que la palabra de Dios, que Dios nos dio, se esté ahogando entre esos espinos que dejamos crecer. Es lo mismo que en un jardín. Uno puede sacar las espinas, ¿verdad? Puede sacar las espinas de la planta, pero ¿qué pasa si no saca esas espinas, esos cardos de raíz? ¿Vuelven a crecer o no? Y crecen mucho más rápido que el pasto, ¿verdad? Están ahí. Entonces hay que quitarla de raíz. Y en lo espiritual es lo mismo. Hay que arrancar de raíz esas preocupaciones, ¿verdad? Esos engaños de la riqueza. Y no solo arrancarlos de raíz, sino cuidar
para que no vuelvan a meterse, para que no vuelvan a vivir, para que vieron cuando viene un viento que corta el pasto y trae todo por ahí, puede traer alguna semilla de carro, puede traer alguna semilla de espino. Así es que debemos de cuidar nuestro corazón. Dios lo que te prometió, lo que nos prometió, lo va a cumplir. Él lo va a cumplir porque así dice su palabra, ¿verdad? Solo que nosotros tenemos que tener la tarea de nuestras vidas de quitar todo lo que esté ahogando la palabra del Señor, todo lo que esté ahogando las promesas. Por eso vamos a ver que están ahí bien sencillas, ¿verdad? ¿Qué son las que ahogan la palabra del Señor? Las preocupaciones, decía el Señor Jesús, ¿verdad? El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo, dice. Preocupaciones comunes que todos tenemos. ¿Qué comeremos o qué vestiremos, verdad? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Son preocupaciones ahí que muchas veces van ahogando la palabra del Señor. Y más cuando andamos en necesidad, más cuando andamos en escasez. Ahí ya como que decimos, ¿qué va a ser de mi vida? Y muchas sabes que esas preocupaciones vienen a nuestra vida y nosotros nos preocupamos. Y está bien que tengamos preocupaciones. El tema es qué hacemos con ellas. Si la dejamos crecer, si la dejamos que absorban todo, o se la entregamos por completo al Señor. Muchas de las preocupaciones que vienen a nuestra vida son por cosas que nosotros no podemos solucionar. Porque las cosas que tú y yo podemos solucionar no nos preocupan. Nos pueden así inquietar un poco, pero sabemos que mañana sí o sí lo vamos a resolver. Pero cuando no sabes qué es lo que va a pasar mañana y cuando de repente no tenés un trabajo, ¿verdad? Y salís a buscar y no viene, ahí te comienza a ganar la ansiedad, te comienza a ganar la preocupación, que es normal, ¿verdad? Y entonces, ¿sí? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vivir? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Son preocupaciones a futuro. Pero también existen esas preocupaciones que a veces hay gente que se preocupa por todo, o sea, que sobredimensiona los problemas y son tan grandes y si te estás preocupando por una tontera, pero para esa persona, ¿verdad? Se ahogan, ¿verdad? Y muchas veces se terminan preocupando por cosas que ni siquiera van a pasar. Terminan preocupándose por algo y si pasa esto y si pasa lo otro, pero no pasa, ¿verdad? No pasa. Como padres a veces nos preocupamos cuando nuestros hijos, nuestra niña pobre de ella que salgan sola de noche, ¿no? Pero Samuel, que ya es más grande, de noche y nos preocupa. Y uno está atento hasta que él llegue y si pasa esto y si no pasa, y a veces nos preocupamos y no pasa nada. No pasa nada, porque sí, gracias a Dios que no pasa nada, no estoy diciendo que vaya a pasar. No, pero a veces nos preocupamos, ¿verdad? Por cosas que nosotros no podemos resolver, porque no lo podemos ir a buscar a la parada, porque bueno, ya es grande, tiene que ir haciendo su vida. Son cosas, ¿verdad?, que nosotros no podemos dominar, entonces nos preocupan. Y hay cosas a veces que nos preocupamos de cosas que ni van a pasar. ¿Y sabes qué? Preocuparte es de ocuparte de antemano de algo. Por eso es preocuparte, preocuparte, ¿verdad? Te empezás a ocupar de algo que todavía no comenzó a suceder. Una cosa es prevenir, pero otra cosa es comenzar a preocuparse, a enfermarse, ¿verdad? Por algo que todavía no ocurrió. Y estas preocupaciones muchas veces, si no vamos a los pies de Cristo urgente y decir, Señor, te entrego todo, ¿verdad? Nos van quitando la paz. Nos van quitando la paz. ¿Y qué pasa? Nos afanamos. La palabra del Señor dice que los afanes también de este siglo, ¿verdad? Y a veces estamos afanados. ¿Y sabe qué pasa cuando tú y yo nos afanamos, cuando nos preocupamos de más? Que ya esa preocupación pasa a ser un afán, una ansiedad que tenemos que tenerlo ya sí o sí. Comenzamos a tener una mente dividida. Comenzamos a dudar, a tener una mente que está dividida entre lo que Dios prometió y entre lo que nosotros estamos viendo. Y entre la necesidad urgente de tener resuelto ese problema o resuelto esa situación. Entonces comenzamos a dividir, en nuestra cabeza comienza a trabajar. Y veo que a veces nos enfermamos más pensando, más en la mente que en el físico, ¿verdad? Pero eso también repercute. Recuerdo cuando pasamos aquella vuelta que te he contado, ¿no? De que llegó un momento en que teníamos que irnos de la casa y teníamos el desalojo y no teníamos a dónde ir y íbamos buscando casa y no tenemos casa y que salíamos a buscar, a ver alguna casa, llegábamos y Samuel nos decía, ¿tenemos casa? Le decía, no. Y decirle que no a un niño en ese momento era triste, ¿verdad? Era difícil y ahí nuestra cabeza volaba entre lo que Dios había prometido, que dijo que nos iba a dar, y entre la necesidad urgente, ¿verdad?, de que necesitamos sí o sí tener un techo. Y nos afanábamos. Pero ¿sabe qué? Tuvimos que aprender a dejar todo en las manos de Dios. El estar afanado es más que preocuparse, es más que estar preocupado.
¿verdad? Cuando estamos afanados, muchas veces nos parecemos a esos niños caprichosos que no hay acá. Aquí no hay niños caprichosos, ¿verdad? Que quieren todo ya. Y dame esto, y dame aquello, y dame aquello, y dame lo otro. ¿Han visto algún niño así? ¿Eh? ¿Les gusta tener un hijo así? No, ¿verdad que no? Pero a veces nosotros como grandes nos parecemos a ellos, porque hasta pataleamos y oramos en nuestras oraciones de forma de pataleo. El Señor, tenés que dármelo porque soy un hijo tuyo y porque tu palabra nos dice que tú vas a proveer y que aquello y que lo otro, pero no, porque eso está ahogando la palabra de Dios que Dios prometió para tu vida. ¿Y sabes qué? Jesús, tenemos que acudir a Cristo para que quite toda preocupación, todo afán de nuestras vidas. Por eso es que Jesucristo nos hace la invitación de acudir a Él si estamos cargados, si estamos cansados. Mateo 11, 28 nos dice, ¿verdad? Vengan a mí todos aquellos que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. La preocupación es el afán. ¿Qué es lo que hace? Te cansan más. Te cansas más si tenés una vida preocupada, si tenés una vida afanada. Por eso Jesucristo te hace la invitación. Jesucristo dice que guarda en completa paz nuestros corazones. Dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones con toda oración y ruego y acción de gracia. Y dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones en Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que acudir a Jesús. No tenemos que dejar que las preocupaciones ahoguen la palabra de Dios. Lo que Dios prometió para tu vida, lo va a cumplir. No deje que los problemas, no deje que las dificultades le ganen a la palabra del Señor. Jesucristo nos enseña que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué me voy a vestir? Dice la palabra del Señor que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Que ni aún dice Salomón, con todo su esplendor se vistió como los lirios del campo, dice, como las aves del cielo, dice, no trabajan, no hacen nada, y sin embargo, dice, mi Padre las alimenta. Cuanto más a ti, cuanto más a ustedes, vosotros que sois hijos de Dios. ¿Verdad que somos creaciones de Dios? Somos hijos adoptados por Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo Él no nos va a dar las cosas que necesitamos? Pero dice la palabra de Dios, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces no dejemos que las preocupaciones ahoguen la palabra de Dios, porque ¿qué es lo que hacen? Ahogan tu búsqueda en el Señor. ¿Qué es lo que hacen? Ahogan que tú no busques más al Señor, que tú no busques el reino de Dios, que tú inviertas ese versículo, porque dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás, que las necesidades, todo lo demás de lo que nosotros necesitamos, del alimento, de la vestidura, ¿verdad? Del pan, del trabajo, todo eso va a venir por consecuencia de uno entregarle nuestra vida a Jesucristo. Pero ¿qué hacen las preocupaciones? ¿Qué es lo que hace el afán? Que uno cambie ese versículo y dice que busquemos primeramente las añadiduras, y luego el reino de Dios y su justicia. Y no, el orden es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir. El Salmo 23 dice que estas bendiciones me seguirán. Y a veces nosotros hacemos a la inversa, estamos atrás de las bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos preocupados, estamos afanados. Y eso es lo que está haciendo que se ahogue la palabra de Dios en nuestra vida. Está haciendo que se ahogue la promesa que Dios prometió algo para tu vida. Otra cosa que hace que se ahogue la palabra de Dios es el engaño. Jesucristo dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. El tema, ¿sabes qué? No es el dinero, no son las riquezas. Porque si no, tendríamos que ser todos pobres, ¿verdad? Para conseguir entrar en el reino de Dios. No, no es así, el tema no es ese. Pasa que muchas veces vamos creciendo, ¿verdad? En nuestra vida, viendo por todos lados que para ser feliz, que prácticamente tenemos que ser multimillonarios. Bueno, los cuentos de hadas, en todas las películas, en todo lo que se nos viene, todo lo que se nos vende, el materialismo y todo, para ser feliz, tenés que ser prácticamente que multimillonario, ¿verdad? Pero como dice el dicho, el dinero no hace la felicidad. Ayuda, sí, no vamos a decir que no, porque si nosotros tuviésemos dinero no estaríamos tan orando al Padre para que nos regale un terreno, ¿verdad? Para poder levantar la iglesia. Vamos y compramos la iglesia pronto, con aire acondicionado, con todo. Pero como necesitamos y dependemos de Dios, ¿verdad? Se lo pedimos al Padre. El dinero no hace la felicidad. Ayuda, claro que sí, pero el dinero no fabrica felicidad. No hace. ¿Cuántas familias pudientes hay que se caen a pedazos? ¿Verdad? ¿Cuántas familias que tienen un buen pasar que están destruidas y se hablan y pueden compartir una mesa juntos?
Ahí, el dinero no hace la felicidad. Y mire que si miramos a nuestra infancia, ¿verdad? Si comparamos nuestra infancia con la infancia que están viviendo nuestros hijos o nuestros nietos, recordamos aquellos tiempos que éramos tan felices y nada. ¿Eh? Éramos tan felices cuando con simplemente unas bolitas, ahí jugando a... ¿Cómo es? Ahí se me fue, al hoyito, creo que tenía un nombre ahí, a la rayuela, y ahora parece que tiene que tener, si no tenemos celular, no somos felices, si no tenemos internet, no somos felices, ¿verdad? Se nos va mintiendo todas esas cosas. Pero el tema, como le decía, el tema no son las riquezas, el tema es el amor a la riqueza, dice la palabra del Señor. El problema, la raíz de todo lo malo, ¿cuál es? Dice la palabra, el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero, el amor a las riquezas. El tema es cuando las riquezas ocupan el lugar que tiene que ocupar Dios en nuestras vidas. El tema es cuando nos afanamos por tener un peso más en el bolsillo, ¿verdad? Y trabajamos y descuidamos todo. Descuidamos nuestra familia, descuidamos nuestra relación con el Señor. Descuidamos todo. ¿Qué es lo que pasa? Familia destruida, hijos que no nos conocen, ¿verdad? Porque nos conocen los domingos, pero entre semana trabajamos 14 horas por día, no vemos, nuestra cónyuge tampoco nos conoce, familia destrozada. ¿Por qué? Porque el dinero está ocupando, ¿verdad?, el lugar que tiene que ocupar Dios en nuestra vida. Ese es el tema con la riqueza. Y yo no sé si usted sabía, pero Dios quiere prosperarnos. Dios quiere bendecirte. ¿Verdad? Dios quiere que tú seas prosperado en todo. Dice. Este mito, por ejemplo, de que un cristiano debe ser pobre es una tontería. De que un verdadero cristiano tiene que andar con los zapatos agujereados y todo para así de esa manera demostrar que es humilde. Es una tontería. Como también es el otro que dice que si vos estás pobre es porque estás mal delante del Señor. No, las dos cosas son tonterías. El apóstol Pablo decía que él había aprendido a vivir en todo, que sabía vivir teniendo abundancia y sabía vivir teniendo escasez, que en todo momento él se contentaba, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Dios quiere prosperar. ¿Por qué? Lo vemos en Malaquías 3:10 que dice que Dios promete reprender al devorador de nuestra casa, de nuestra mente. Hay muchas veces, ¿verdad? No alcanza, no somos prosperados porque no le permitimos a Dios que Él reprenda al devorador. Cuando Dios reprende y bendice nuestras vidas, ¿verdad? Bendice también nuestra economía. Él hace que todo dure más, que con lo poco que ganamos tenemos para darnos ciertos gustitos, para darnos algunos lujos, ¿verdad? Que ¿cómo lo decimos? ¿Cómo lo hacemos en Dios? Está el testimonio ahí del padre de la pastora nuestra, de Natalia, que es de allá de Salto. Él ahora es jubilado, pero él trabajaba en el municipio allá de Salto. Imagínense lo que ganaría, ¿no? No es como ahora la intendencia en Salto, no es como en Montevideo Canelones que si te sacas ahí, entras ahí, ya está, estás asegurado. Pero dice que los compañeros le preguntaban ahí cómo, porque estaban todos metidos en deuda, todos endeudados, y sin embargo él pudo comprar su casa, hacerse su casa, le hizo la casa para uno de los hijos allí, la otra hija más pequeña que vive junto con ella en el fondo, y le preguntaban, ¿y vos cómo hiciste si vos ganás lo mismo que nosotros? O sea, poco. Y él decía, bueno, yo le soy fiel al Señor y el Señor es fiel conmigo, ¿verdad? Entonces ahí Dios, por eso Dios promete reprender al devorador y dice la palabra, darnos hasta que sobreabunde. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos económicamente. El tema es que nosotros a veces amamos más al dinero que al Señor. Jesús mismo le dijo a Pedro que aquel que lo dejó todo recibiría 100 veces más en esta vida. Entonces Dios quiere prosperarnos. Tiene que haber una diferencia, hay una diferencia cuando uno acepta a Cristo, ¿verdad? En cómo Él entra, hasta en lo económico hay una diferencia. ¿Por qué? Porque toda maldición que hacíamos antes, que vivíamos en pecado, de maldición, va cambiando en nuestra vida. Por ejemplo, le voy a dar algo sencillo. Uno puede ser que antes de conocer a Jesucristo fumaba, ¿verdad? ¿Y era un acto innecesario o no? Y es caro, ¿cuánto está? No me voy a preguntar porque nadie quiere pegar, ¿no? Pero está caro el cigarro hoy en día, fumar. ¿Y qué pasa? Dios va cambiando, Dios te va sanando, vas entendiendo que eso no le agrada a Dios y Dios te va bendiciendo, ¿verdad? Así mismo con el alcohólico, deja de comprar alcohol, comienza a tener ese dinero en nuestras cosas, Dios va bendiciendo nuestra economía, Dios nos va prosperando. Y luego uno comienza a ser fiel al Señor, Él comienza a abrir pasos, ahí comienza a ponerte en lugares que vos decís, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo yo pude terminar siendo un encargado de una empresa? ¿Verdad? Si yo no sé nada.
Es la gracia de Dios, Aleluya. ¿verdad? Es la gracia de Dios en tu vida porque Dios quiere prosperarte. El mismo apóstol Pablo decía, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, pero el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Dios quiere que nosotros seamos prosperados, Dios quiere prosperarnos, pero para eso debemos hacer lo que nos pide y no caer en el afán, no caer en el engaño de las riquezas, ¿verdad? El engaño de la riqueza nos dice que si nosotros diezmamos, no nos va a alcanzar para el resto del mes. Eso nos dice el engaño de la riqueza. Pero mirá, si no te alcanza con 1000, menos te va a alcanzar con 900. Pero ¿sabes qué? Si vos pones en la parte que le toca al Señor, el Señor va a hacer bendecir la otra parte. Es así cuando Él dice, por eso Dios dice, probamen esto. El tema es que a veces nos dejamos, ¿verdad?, engañar por el engaño de la riqueza, ¿verdad? La Biblia nos dice claramente que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, ¿en dónde está nuestro corazón hoy? ¿En las riquezas? ¿En el sueldo? ¿En el aguinaldo? ¿Verdad? ¿O está en el Señor? Está en lo que verdaderamente es necesario para nuestra vida. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere que tú y yo seamos prosperados, ¿verdad? Que cada uno pueda cumplir sus sueños. Porque si uno no es prosperado, si uno es, digamos, el pichi de la cuadra, ¿quién va a querer ser hijo de Dios? ¿No? ¿Verdad que no? No, Dios quiere prosperarnos para que tú seas de testimonio, para que cuando te pregunten cómo lo hiciste, si ganaste una herencia, sacaste algo, que estudiaste, no, fue la gracia de Dios en mi vida. Que Dios es el que va poniéndote en lugares, Dios quiere prosperarnos, pero ¿sabes qué? Ese no es el fin. Simplemente es una consecuencia de ser hijo de Dios. El que tú y yo seamos prosperados es una consecuencia de que somos hijos de Dios. No es el fin. Lamentablemente mucha gente viene a los pies de Cristo por eso, para que Dios lo prospere, para que Dios lo bendiga, para que Dios reprenda al devorador, pero ese no es el fin. Eso simplemente es una consecuencia. Es una de las tantas bendiciones que tiene Dios para nuestras vidas, pero como consecuencia de que uno lo aceptó como nuestro Salvador. O sea que, ¿en dónde está nuestro corazón hoy? ¿Cuál es nuestro tesoro? Quédate tranquilo que si tu corazón, si tu tesoro es Dios, todo lo demás va a venir. Porque todo tiene un tiempo para el Señor. Y cuando Dios va haciendo las cosas, lo hace bien. ¿Saben qué otra cosa ahoga la palabra? Dice el Evangelio de Marcos que la codicia de estas cosas. La codicia ahoga la palabra de Dios. La codicia nos puede llevar a pecar. ¿Sabes por qué? Primero pecamos en nuestro corazón. Porque decíamos algo, ¿verdad? Decíamos algo que no es el tiempo para nosotros o que no nos corresponde. Decíamos algo, pero la codicia nos lleva a pecar públicamente. No es sano codiciar. Podemos vivir desenfocados de lo que Dios tiene para nosotros. Comenzamos a ver las cosas que no son para nosotros como que fueran para nosotros mismos. Eva cayó en la tentación porque codició lo que Dios le había dicho que no. Dios le había dicho, de todo árbol puedes comer, menos de este que está ahí, de este no coma. Y sin embargo, luego de ceder a la tentación, dice la Biblia que Eva miró y codició ese fruto y fue y lo tomó, ¿verdad? La codicia nos ciega de lo que verdaderamente es importante. Lo que verdaderamente nos importa. Tener codicia es dejar de ver lo eterno, dejar de ver lo espiritual para comenzar a ver lo material. Ahí. Entonces es necesario quitar toda codicia de nuestras vidas. La codicia, ¿sabes por qué? No sabe de los tiempos de Dios. Porque todo lo queremos ya, como le decía, el afán lo queremos ya. Y sabes que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios va a cumplir lo que Él prometió para tu vida. Si Él dijo que va a restaurar tu familia, lo va a hacer. Aleluya. Simplemente tenés que saber esperar los tiempos de Dios. Saber esperar cómo Dios es que hace las cosas. Y a veces nosotros, en el afán, en la desesperación, en la codicia de que otros tienen familia, en nuestra familia, Señor, ¿cuándo? ¿Verdad? Hacemos cosas fuera del tiempo de Dios. Por ejemplo, Acán, no sé si cuando han leído el libro de Josué, resulta que luego de que toman Jericó, ¿verdad? Que conquistan la ciudad de Jericó dando 7 vueltas, van ahí a pelear con otra ciudad más pequeña, mucho más insignificante, y esa ciudad lo sacó patita para que te quieras, decían los israelitas, corriendo. Y va Josué y dice, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos vienen a destruir estos que son más pequeños que nosotros? Y él dice, ¿por qué te postras? Hay pecado en Israel, le dice. Y bueno, fueron a ver y echaron la suerte, y dice que la suerte cayó sobre la vida de Acán. ¿Y qué pasó? Él vio un manto babilónico, vio algo, ahí lo codició, dijo Adán. ¿Y sabes qué? La codicia
no sabe esperar los tiempos de Dios. ¿Sabe por qué dijo esto? Porque ese momento, ese botín, no era para que los israelitas lo repartieran. Era simplemente para Dios. Esa primicia que ellos iban a tomar de esa ciudad, todo el botín de guerra, era todo para la obra de Dios. No era tiempo. Luego las otras ciudades que ellos derrotarían, sí podrían repartirse. Y a veces, como les digo, no sabemos esperar los tiempos y tomamos cosas que no nos corresponden, que no es el tiempo para nosotros. Amán, el hijo de David, codició tomar su media hermana y terminó cayendo en pecado. La codicia ciega los ojos de la fe y solo vemos lo que tenemos por delante. No vemos más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que muchas veces nos metemos en problemas, porque nuestra vista no puede discernir lo que hay detrás de lo que nosotros vemos. Cuando nuestra vista está cegada por la codicia, puede venir cualquiera y nos vende cualquier cosa, nos vende el obelisco, ¿verdad? Y caemos. No sé si ustedes saben de la historia del esquema Ponzi, de esa estafa. ¿La tenéis conocida, Santiago? ¿Sabés la historia de cómo se originó? Ese Ponzi, creo que fue él, le vendió la Torre Eiffel a unos metalúrgicos. Se hizo pasar por un agente del gobierno, ¿verdad? Y le hizo hacer una licitación falsa y le vendió, porque iban a desarmar, le dijo, la Torre Eiffel la vamos a desarmar, entonces a ver quién quiere comprar los fierros, y bueno, y se llevó una plata. Era un estafador, ¿verdad? ¿Qué pasó? Los otros estuvieron cegados, no pudieron discernir, ¿verdad? Dijeron, esta es la oportunidad de nuestras vidas. Y a veces nosotros estamos deseando algo, anhelando algo, y el enemigo lo sabe. Pero como nuestros ojos no están puestos en Dios, sino que están puestos en lo material, en lo que nosotros vemos, no vemos lo que está atrás de eso y caemos en ese engaño, caemos en esas cosas, nos metemos en problemas. Pero ¿sabes qué? Jesús es quien quita toda codicia de nuestros ojos, quien quita todo afán, todo engaño de la riqueza. Jesucristo le dijo ahí a la iglesia de la Odisea que untara sus ojos con colirio. Ellos se veían bien, dice la palabra del Señor, se veían santos, con sus vestiduras limpias y todo. Y él dice, unge rápido tus ojos con colirio porque estás viendo mal. Tus ropas están sucias, están manchadas. Ahí le decía el Señor a la iglesia de la Odisea. Debemos de nosotros de comenzar a ver como Jesucristo ve las cosas, ¿verdad? Sabiendo que en Jesucristo están suplidas todas nuestras necesidades. Cuando volvemos a poner los ojos en Jesús, comenzaremos a ver las cosas eternas, las cosas que son verdaderamente importantes. Y luego contaremos, sí, de estas luchas, de estas dificultades, pero en forma de testimonio, decir, de esta me sacó el Señor. De esta me sacó el Señor. Cuando comenzamos, ¿verdad?, a dejar de tener codicia en nuestros ojos y ver con los ojos de Cristo y ver con los ojos de la fe, podemos decir, como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado infundirán aliento en mi vida. Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo también le escribe a Colosenses en el capítulo 3, del 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Poniendo siempre nuestra mirada en el Señor, siempre anhelando lo mejor. ¿Y sabes qué? Lo mejor de Dios va a venir. Dios te va a dar lo mejor para tu vida. Dios te va a dar de todas tus necesidades, ¿verdad? No dejes que las espinas, que los abrojos, no dejes que el engaño, que las preocupaciones, que el afán ahoguen la palabra del Señor, ahoguen las promesas que Dios tiene para tu vida. Si Dios dijo que son nuevas criaturas, son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante Dios tiene cosas nuevas para tu vida. Dios tiene un buen porvenir. Esperanza hay para tu porvenir, dice la palabra del Señor. Dios envía su palabra. Y dice la Biblia que ella no vuelve atrás vacía. Se va a cumplir. Simplemente a veces dejamos que los espinos la ahoguen, ¿verdad? Y cuando esto ocurre, es como que quedara sin efecto. Es como que decimos, Dios, pero vos no me prometiste algo. Sí, pero vos no estás creyendo en esa palabra. Tú estás creyendo más en el problema, en la dificultad que no se puede resolver. Tú estás creyendo más, ¿verdad?, en lo que te dice el engaño de la riqueza que en lo que yo te digo, que confíes en el Señor, ¿verdad? A veces queda ahogada. Por eso es necesario que día a día nos examinemos para ver cómo está nuestro corazón. Si está limpio de todo yuyo, de toda espina, o si en algún momento ellos quieren volver a la vida y ahí arranquémoslos nuevamente de raíz.
¿Sabes cuándo uno lo arranca nuevamente de raíz? Cuando vienen las preocupaciones y decimos, Señor, tengo este problema, te lo entrego a ti. Te lo entrego a ti porque yo no lo puedo solucionar. Y dice la palabra de Dios que cuando echamos sobre Él toda ansiedad, toda preocupación, Él tiene cuidado de nosotros, Él nos cuida, ¿verdad? Él sigue cuidando de nuestras vidas, sigue cuidando de ti y de mí. En ese momento entonces volvemos a arrancar todo suyo y los espinos no pueden ahogar la promesa de Dios que Dios tiene para tu vida. Todos tenemos preocupaciones, claro que sí, todos pasamos por problemas, por luchas, por dificultades. El tema está en qué hacemos con esas preocupaciones. Si dejamos que nos ganen o se la entregamos a Dios, como recién le decía. Si tratamos de resolverlo con nosotros mismos o decimos, Señor, esto me supera, no sé qué hacer, haz algo. Hay situaciones que nosotros podemos resolver, pero hay otras que necesitamos de la ayuda del Señor. Y esas que necesitamos de la ayuda del Señor son las que muchas veces se van generando un afán en nuestras vidas. Porque muchas veces no sabemos esperar los tiempos de Dios. Y comenzamos a mirar, a desviar nuestra mirada y bajar la mirada en vez de seguir mirando a Cristo, como dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, comenzamos a mirar otras cosas y ahí comienza a crecer esos yuyos, comienzan a crecer los espinos, ¿verdad? Los espinos tienen la tarea de ahogar la semilla, que en otro caso tienen la tarea de ahogar la fe que tenemos en la palabra de Dios. No dejemos que nada ahogue las promesas de Dios para nosotros, ni nuestros pensamientos, ni nada que nos pueda ofrecer el mundo. Nada. Tengamos la certeza de lo que Dios prometió, lo va a cumplir. Está en nosotros el creerle al Señor o no. Las preocupaciones comenzarán a decirnos que no lo podemos lograr, que no lo vas a lograr. Mira quién sos, no tenés dinero en el bolsillo, acá todo se paga, la justicia, viste cómo es. No lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar. Los afanes te van a decir que no podemos esperar, que se nos va la vida. Mirá los años que tenemos. Ay, mirá los años que tengo, se me va la vida y todavía no logro alcanzar eso que tú me prometiste. El engaño de la riqueza te va a decir que si le damos a Dios nos quedamos cortos el resto del mes. Pero la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay preocupación que valga si Cristo está con nosotros. Que Dios suplirá todo lo que necesitamos, dice su palabra. En Dios pues están suplidas todas nuestras necesidades. Que si le damos a Dios lo que es de Él, Él reprendería por nosotros al devorador y haría que en nuestra casa, que en nuestra cena, ahí no como es la cena, tengamos alimentos hasta que sobreabunde. De repente no tengamos ahí un cordero para comer todos los días, pero estate seguro que no te va a faltar el alimento. Estate seguro que los zapatos no se te van a agujerear, que te van a durar hasta que vengan otros, hasta que alguien te diga, hermana, tengo unas sandalias para ti, o hasta que Dios misma te dé la oportunidad de poder comprarte uno nuevo. Porque así el Señor, pero ¿sabes qué? Todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. No alimentemos los espinos, comencemos a alimentar nuestro corazón de la palabra de Dios. Comencemos a practicarla, a vivirla, ¿verdad? Que es la única manera de que esos espinos no se ahogan, de vivir confiando en el Señor. Usted no sabe la cantidad de veces que me he preocupado de más, me he afanado de más, ¿verdad? Y eso no es bueno, no es saludable. Todos pasamos por lucha, todos pasamos por dificultades. Y uno decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ¿sabes qué? Muchas veces es hasta que tú te decides. Hasta que tú te decidas a creerlo. Como siempre les digo, no sé si siempre, pero varias veces se lo he repetido, gracias a Dios yo trabajo por la cuenta, ¿no? Gracias a Dios, Dios nos abrió la puerta ahí entre la fábrica y este año estamos hasta acá, el trabajo, hasta acá. Arrancamos atrasados, pero gracias a Dios que hay trabajo. Pero sabes que muchas veces yo decía, Señor, ¿y por qué si yo soy hijo tuyo, yo no puedo trabajar por la cuenta? ¿Por qué si yo soy hijo tuyo no tengo un buen trabajo? Mirá que una vuelta hasta me encontré con un compañero ahí, amigo de la infancia, amigo de mi primo, que cuando fuimos un par de veces a los bailes, porque yo en mi vieja vida fui a los bailes, cuando tenía 15 años fui, mi vieja vida fui. Y un día lo encontré y él tenía sorpresita ahí, y lo primero que me hizo una bronca. Y yo me dije, Señor, ¿cómo es esto? Y me acuerdo que lo que se me vino en el momento fue, no te olvides de tu propósito. Ahí. Bueno, en ese momento lo acepté, bueno, está bien, Señor. ¿Va?
seguimos así. Pero ¿sabes qué? El Señor tenía todo preparado. Pero como siempre le digo, yo tuve casi que 1 año y medio por soltar, ¿verdad? Pues seguir trabajando ahí en la fundición con mi padre. Y porque uno decía, está, por lo menos en la fundición con mi padre yo tengo jornalito todos los días y no le va a faltar el alimento a mis hijos, ¿verdad? Porque el trabajo hoy sale, mañana no sale. Pero cuando fui empujado, porque fue así, fui empujado a jugármela por Dios, hasta ahora yo les puedo decir que Dios no ha fallado y siempre ha abierto una puerta de trabajo. ¿Y sabes qué? Fue Dios. Y te lo voy a decir así, ¿por qué fue Dios? Porque yo no tengo un título de nada. Ni mi compañero tiene un título de nada. Ahí. No tengo, apenas, gracias a Dios, aprendí a soldar y tal, me defiendo. Ahí me gustan las cosas grotescas así en cuanto a la estructura, a cañerías grandes, y todas esas cosas me gustan, me defiendo bien, pero no tengo un título. No soy ingeniero, no soy nada de eso. Pero sin embargo Dios nos pone delante de los ingenieros, y hay otras empresas también, pero pone gracias a nosotros, ¿verdad? Y nos dicen, no, van ellos, van los Erizoles, porque así se llamaba mi patrón que falleció, que fue el que nos permitió tener esta puerta de entrada. Van ellos, van los Erizoles. ¿No? Y eso es Dios. Eso es Dios. Pero si yo dejaba que las preocupaciones, ¿verdad? Que el afán, porque a veces esperamos que Dios va a hacer todo, pero uno tiene que dar ese paso de fe. Las preocupaciones, el afán, el engaño de la riqueza, lo que hace es apagarte la fe que vos tenés en el Señor. No dejes que te apaguen la fe. Sigue confiando en el Señor. Y haz algo loco. Si Dios te está pidiendo algo, te voy a decir, pero ¿cómo hago de aquí en más? Hacelo. Confía en el Señor. Créele al Señor. Él te va a prosperar. Él te va a levantar. Él va a cumplir lo que dijo que iba a cumplir en tu vida. No importa si tienes título o no tienes nada. No importa si tienes apellido o no tienes nada. David, ¿cuál es tu apellido? Medina. Tu mejor apellido es que eres hijo del rey. Porque a veces también pensamos, yo soy Machado por todos lados. ¿No? Pero Dios es el que nos respalda. Por eso es que lo vas a lograr, David. Porque tu apellido es que eres hijo del rey. Lo mismo para ti, Lucía. Tú lo vas a alcanzar, ese sueño que tienes en tu vida lo vas a lograr porque eres hija del rey. Entonces tenemos que creerle al Señor. No es por lo que tú tienes, no es por lo que yo tenga, no es por lo que el apellido de tus padres, sino es porque Dios está contigo y Él va contigo como poderoso gigante, abriendo camino nuevamente en el desierto. Así que no dejes que nada ahogue la palabra de Dios que Dios tiene para tu vida. No dejes que nada, ni las preocupaciones ahí. No importa, Santiago, ya te va a salir un trabajo. O estudiar, que el Señor va a acomodar todas las cosas. El Señor es el que va a proveer. El Señor va a bendecir a tus padres hasta que tus padres digan, bueno, el Señor lo va a tocar, lo va a guardar y te van a ir proveyendo hasta que Dios vaya abriendo una puerta de trabajo como la que tú necesitas. Pero confía, no dejes, ¿verdad? Porque a veces dejamos las promesas de Dios stand-by, dejamos esos sueños stand-by porque hay una necesidad urgente. No, confía en el Señor. Seguí para adelante, seguí confiando y decir, Señor, si tú prometiste, tú lo vas a hacer. Amén. Así que confiemos en el Señor. Pongámonos de pie y vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos dice que tus promesas son en sí, amén, Señor. Que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Señor. Y que tú lo que nos prometes, Señor, lo cumples, Señor. Tu palabra nos dice que fiel es aquel que comenzó la buena obra, nosotros la va a terminar, Señor, la va a perfeccionar, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora entregamos toda preocupación, Señor, delante de ti, Señor. Todo afán, Señor, toda ansiedad, Padre. Señor, porque no queremos que eso ahogue las promesas que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que ahoguen la palabra, Señor, que tú nos has prometido para nosotros, Señor. Entregamos todo, Señor, en qué comeremos, qué vamos a vivir, cómo vamos a subsistir, cómo vamos a poder comprar la casa aquí en Sauce, cómo vamos a poder comprar el terreno aquí. Te lo entregamos a ti, Señor, porque tú eres el dueño de la plata y del oro, Señor. Aleluya.
Padre, no queremos preocuparnos por eso, Señor. No queremos que esas preocupaciones, Señor, comiencen a ahogar, Señor, las promesas que tú tienes para con tus hijos aquí, para con tu iglesia, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, echamos sobre ti toda ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Que presentemos delante de ti todas nuestras peticiones con oración de ruego, con oración de gracias, Señor. Y que la paz que tú nos das, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, no queremos que el engaño de la riqueza, Señor, ahogue en tu palabra, Señor. Muchas veces, Señor, no somos generosos contigo, Señor, porque miramos para el día de mañana y no nos damos cuenta que el maná caía desde el cielo todos los días, Señor. Y que cada porción tú la tenías prevista. Señor, tu palabra nos dice en la oración del Padre nuestro, ahí, Padre nuestro, danos el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor. Y a veces por pensar en el mañana no somos generosos contigo, Señor. Padre, ese engaño de la riqueza, Señor, no nos dejan prosperar. No nos dejan que tú abras los cielos, Señor, ahí de los cielos y derrames de esa bendición. No nos deja que tú vayas y reprendas al devorador de nuestra mente, Señor, de nuestra casa, de nuestra economía, Señor. Padre, que las codicias también, Señor, porque van esas preocupaciones, el afán, más el engaño de la riqueza, hace que nosotros bajemos nuestra mirada de ti, comencemos a mirar cosas que no tenemos que mirar, Señor. Comencemos a mirar las cosas materiales y afanarnos por tenerlas ya, Señor. Codiciando, Señor. Por eso, Padre, en esta hora quita toda codicia de nuestras vidas, Señor. Que volvamos a alzar a los cielos, Señor, nuestros ojos, Señor, sabiendo que de ahí viene nuestro socorro, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendice la vida de mis hermanos, bendice la vida de tus hijos, Señor. Padre, que ellos ahora puedan ver tu mano poderosa contestándole, Señor, sus peticiones, Señor. Que ellos vayan prosperando, que tú le vayas abriendo camino ahí de nuevo en el desierto, Señor. Que aunque ellos sientan ahora que están en el desierto, Padre, que tú les abras camino nuevo en el desierto, Padre. Como así lo dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, Señor. Bendice